está a su lado, el Espíritu Santo está aquí. Él te va a hablar hoy, dile. Amén. Buenas noches. Pueden sentarse, gracias, buenas noches. Es un honor adorar al Señor y verlos a ustedes. Gracias a Dios que se tomaron el tiempo para poder venir y poder compartir la palabra de Dios aquí con nosotros. Pero, ¿qué les parece si vienen aquí? No sé por qué han dejado libre la segunda fila. Los chicos ya tienen sus sillas ahí. Ustedes pueden ocupar aquí y aquí ya tienen un bonito trono, un bonito estrado. Gracias a Dios, a los arquitectos que han hecho ese diseño, ya sonó mejor sonido, ¿no? Ya más seco la batería, más seco el bajo, ya no molesta los oídos, el teclado tampoco. Ya ha mejorado el sonido, gracias a Dios. Un fuerte aplauso para los chicos que han hecho esto, para Paul y más. Jonathan. Y Eric también les ayudó a crear un poco, por ahí, algo. Gloria a Dios. Y qué bueno es saber esto, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué están viendo? ¿Cómo se llama esto de acá que ven aquí? ¿Cómo se llama? Batería, ¿no? ¿Cómo se llama el jovencito que está tocando ahí? Joven soltero. El churro, dice. ¿Cómo se llama ahí el joven? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman ustedes? El baterista. El baterista. ¿Cómo lo llama acá el hermano? Siervo de Dios con reverencia. ¿Cómo lo llaman? ¿Están aquí o no? Ven, Juanita, para acá. Ven. Tú vas a hacer ahora un mimo. ¿Cómo se llama? ¿Qué ven? ¿Seguro? ¿Sí? Ven, Oscar, por acá tú también. Qué gusto verte, Osquita. ¿Cómo se llama? Esto. Guata, dice por ahí. ¿Cómo se llama? Oscar. ¿Cómo se llama? Juanita. Estoy enseñando a niños del jardín. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Nada más ven? Aquí mi hermana Mechita ve una chica y un chico. Un varón y una mujer. ¿Qué más ve, Graciña? Alto, bajo, baja. Ve un músico y otra música, baterista. ¿Qué estás viendo tú? ¿Tocas batería? Estoy empezando. Estás recién aprendiendo, dice. Eso voy a hablar hoy día. Pueden sentarse, un aplauso para los chicos. Gracias. Romanos 4:17. Dios me dio esta palabra, la palabra de Abraham, como está escrito, la promesa realizada mediante la fe: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Repite en voz alta. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Repítalo por favor de nuevo. Dios llama las cosas que no son
como si fuesen. Otra vez. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe cuál es nuestro problema que tenemos actualmente? Que nosotros llamamos las cosas por lo que vemos, nada más. ¿Por qué? Porque vivimos muy consciente del ámbito natural. Muy consciente del ámbito natural. Yo les decía que lo saqué a Oscar, saqué a Juanita. ¿Y qué ven? A Juanita. ¿Qué ven? Una batería. Alguien nomás me dijo que ve una baterista y estaban hablando las cosas que no son como si fuesen, porque ella no es una baterista todavía. Ella está empezando, como ella lo dijo, sabe, está practicando. Pero mi esposa es como es una mujer de fe, empezó a llamar las cosas como Dios llama. Empezó a llamarla, yo veo una baterista. Eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a llamar. Pero el gran problema es que nosotros llamamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, porque vivimos más consciente del ámbito natural y no estamos conscientes del ámbito espiritual, cuando el ámbito espiritual realmente es más real que el ámbito natural. Yo decía, ¿qué viene ahí? Decía ahí, ¿qué viene allá? Un churro, dijeron, ¿qué ven ahí? Ahora ya están hablando bien, ¿no? Por ahí dijeron, ahí ven un casado ya. ¿Ve? Están llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es tan importante? Esta es una ley de la fe, diga una ley de la fe. Si nosotros no trabajamos en este ámbito espiritual, no vamos a poder ver más cosas manifestadas en nuestra vida. El gran problema no es que te falte oración, no es que te falte de pronto ayuno, no es que te falte ciertos hábitos en tu vida. Por ejemplo, si yo miro aquí a Graciña, estoy mirando a Graciña ahorita, ¿no? Naturalmente, ¿cómo la veo? Naturalmente la veo una mujer que tiene su casa de fe. ¿Ya tienes? Sí, ya está. No, en natural. Ya están reunidas, ya usar la reunirse. Naturalmente puedo verlo a una mujer que ahorita está viendo todavía su casa de fe. Está en veremos. Yo veo a Margarita una discipuladora, aunque no lo es. Amén, pastor, amén. Naturalmente, ella de pronto todavía no está haciendo la labor como debería hacerlo. Naturalmente. Pero si yo me quedo mirando ahí, concentrado y enfocado en lo que ella no hace, en sus debilidades y en todo lo negativo, nunca Dios va a poder hacer un milagro en ella. Yo tengo que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen, y llamarla, tengo una mujer discipuladora, una lideresa de multitudes, una lideresa que conquista, que discipula, que visita, que hace grandes cosas. Tengo que llamarla. Que ella tiene unas redes de 144 casas de fe. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, si yo llamo a este hombre, como lo veo naturalmente, ya tiene 18 años aquí, y sigue con una célula, o con 2 casas de fe, y con un grupo, y otro grupo, veremos en Lima, y si yo solo lo miro así, con sus debilidades, y no lo miro como Dios lo ve, y encima empiezo a llamar, no puedes, sigues ahí con esa casita de fe, y no te has multiplicado, y encima ni líderes tienes, asistentes. Si yo empiezo a mirarlo y a llamarlo así, lo voy a concientizar en esa área, y él se va a intercar en eso, y va a seguir así, 18 años más. Pero yo llamo las cosas que no son como si fuesen, porque Dios me enseñó ese principio. Y empiezo a llamarles un líder de multitudes. Yo veo que Dios lo está usando y levantando para levantar iglesias en Lima, en Chiclayo, en Cajamarca, en Pucallpa, en Iquitos, en Talara, en Piura, Ecuador, Colombia. Gracias, Jesús. Porque llamo las cosas que no son como si fuesen. Pregunta al que está a tu lado, ¿estás llamando así?
¿Y amas así las cosas? Voy a seguir con los líderes. Ya me estás mirando tú. Ah, no se acopla, está mejor el sonido. Por ejemplo, ¿qué ven aquí ustedes? No, estamos en lo natural. Estoy demostrándoles, escuchen. Ustedes pueden ver acá uno, lo paran de cabeza, no caen ni 10 soles de su bolsillo. 20 soles, 50 caen. Estoy viendo natural, 200, pero no caen 500. Estoy mostrándoles cómo nosotros vivimos tan conscientes del ámbito natural. Y lo vemos, ni canta gallos, fuera de nota. No obedece, rebelde a ratos. Lo natural, lo real, pero lo verdadero es como Dios llama y no como Él es, en lo natural. Y para que Él cambie, yo tengo que llamarle: qué linda voz tienes, tu voz está afinada, hijo. Hoy día has hecho bajar la gloria de Dios. Nos hemos embriagado el Espíritu Santo con señales, milagros y prodigios. Este hombre es un empresario. Tiene una empresa, tiene ahí un bufete de arquitectos, gloria al Señor. Tiene mucho dinero, es bendecido, porque es un ofrendador y diezmador. Pero si yo le llamo hoy ratero, no diezmas, no ofrendas, imagínate, este hombre va a estar concientizado. Negativo, y empiezo a llamar las cosas malas. No, tengo que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen para que vengan a suceder. Amén. Mira al que está a tu lado, ¿cómo lo estás mirando? Este no, es un calvo, ese no tiene nada, es un pelado. ¿Cómo lo estás mirando? ¿Y sabes qué? Porque llamamos y creemos así, así recibimos. Y así vivimos. Y así lo tenemos. Porque nosotros no estamos operando como Dios. No estamos visualizando como Dios. No estamos llamando las cosas como Dios. Y tenemos que nosotros cambiar nuestra mentalidad. No puede ser pues que estemos acá y a 5 años, otros 10 años, otros 18 años, y ni siquiera hayamos podido levantar 1 o 2 líderes. Es una vergüenza. No puede ser que tú cada jueves o cada domingo que llegues solo. ¿Aló? Yo te amo, Señor. ¿Cómo te adoro, Señor? Pero ¿yo qué tengo que hacer? Seguir en fe. Seguir llamando las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia conquistadora, digo, de almas. Señor, tengo una iglesia y un liderazgo discipulador que disipula corazones. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia evangelizadora, una iglesia de intercesor, una iglesia de oración, una iglesia dadora alegre, una iglesia que camina en integridad e fidelidad, una iglesia que te ama. Gracias, Señor. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen para que vengan a suceder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Qué tiene que decir la persona que está en nada? Que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que está en crisis financiera. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que primero cambiar su mentalidad con la palabra. Y luego tiene que declarar, y luego tiene el otro paso más importante, actuar. Diga actuar. Si tú no actúas, no tienes nada. Anoche le estaba hablando a los líderes que muchas veces lo que nos falta en la iglesia, nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo, creemos en todo el evangelio completo, en sanidades, en milagros, en prodigios y maravillas. Pero ¿qué está pasando? Que no hay más resultados.
¿Qué está sucediendo? Que la iglesia está en pereza espiritual, que está dormida en sus laureles, teniendo un armadura de pies a cabeza. Y la gente de afuera que no tiene el Espíritu Santo, como son los mormones y los testigos, están invadiendo las casas porque la iglesia cristiana, la iglesia está descansando. Y ellos no creen en el Espíritu Santo. No están imponiendo manos y se sanan en el nombre de Jesús. Digan que está solo, no duermas. Predica. Evangeliza. ¿Por qué? Porque nos falta acción. ¿Por qué no actúas? Porque eres miedosa. Porque eres miedoso. Porque eres cobarde. Como dice la canción que cantaba el colombiano. Cobarde, cobarde, cobarde. ¿Qué más dice la letra? No me recuerdo. Ajá. El evangelio es para valientes, para gente capaz, para gente que avanza. No para los mediocres, no para los quedados, no para la gente que tiene miedo. No, qué vergüenza una Biblia. Por eso muchos ni Biblia, ahora que traen su virtual, gloria a su Biblia virtual. Pero muchos ni siquiera, ni lapicero, ni cuaderno. Nada. Y hay una palabra del cielo para ustedes, pero muchos no la toman, porque piensan que es una palabra cualquiera. Pero esa palabra Dios me la dio en oración. Yo tenía otro tema, pero Dios me cambió el tema y me ha dado esta palabra para ti, que debes empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, para que pueda cambiar tu vida y Dios pueda plasmar su visión y sus planes en tu vida. Amén. Entonces, si tú la tomas, es una palabra y la vas a tomar y te va a bendecir esa palabra. Tienes que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero como vivimos conscientes y reconscientes de lo natural, ¿qué dice la persona que no tiene dinero? No tengo plata. Y todo el día, si se grabara esa persona, ¿cuántas veces lo repites esa? No tengo plata, no tengo. ¿Es difícil? Tú te darías cuenta que estás ya y tienes lo que llamas, lo que llamas, lo que llamas, lo que llamas, y lo que llamas, y lo que hablas, y lo que declaras, esos tienes y eso tienes. Por eso Dios dice, Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo te llama a ti? ¿Cómo te ve a ti Dios? ¿En quién estás tú? Estás en Cristo. Estamos en crisis. No estamos en crisis, estamos en Cristo. ¿Cuándo están en Cristo? Si estás en Cristo, no estás en crisis. Dios no te llamó para que andes en crisis. Dios no te llamó para que proclames la crisis. Está bien que haya las noticias, está bien que te enteres, pero nosotros tenemos que vivir en el ámbito espiritual, en la palabra. No es tu confesión que trae, como dice mi esposa, el milagro. Es la palabra de Dios que trae el milagro. Porque la palabra de Dios está viva. Pero tú tienes que declararla y creerla con tu corazón y hablarla con tu boca y empezar a actuar en esa palabra. Y cuando empiezas a llamar las cosas que no son como si fuese, eso empieza a suceder. Y la gente te llama, la gente te busca. Pero si tú del día estás declarando mal, negativamente, y llamándote pobre, y llamándote enfermo, y llamándote quebrado, y llamándote en crisis, y llamándote que no tienes, y llamándote que estoy misio, y estoy mal, entonces eso va a venir a tu vida. Tú tienes que llamarte, soy bendito, hoy me siguen, alguien me está buscando, alguien me está buscando, como decía anoche, alguien me está buscando para sembrarme mucho dinero para esta iglesia, aleluya. Alguien me está buscando para regalarme eso tienes que hablar y creer. Alguien me está buscando para regalarme un departamento, para regalarme un auto, para regalarme un departamento, una casa. Debes de creer. ¿Por qué no expectas eso? Tienes que expectar eso. En vez de estar expectando lo malo, expectando lo negativo, expectando la crisis, expectando, ya viene el terremoto y de repente viene y me muero. Y te mueres. Porque estás creyendo y declarándolo, creyendo y hablando. Tú tienes que declarar y creer la palabra. Caerán a mi lado, Salmo 91, 1000 y 10,000 a mi diestra, más a mí no me llegará. Eso necesitas declararlo, proclamarlo. Necesitas en este tiempo hablar esa palabra. Y entonces va a venir a ti esa bendición, va a venir a tu vida. Pero ¿qué estás llamando? ¿Qué estás llamando?
Muchos están llamando crisis, están llamando problemas, están llamando esa debilidad y están llamando todo lo malo y eso vive. ¿Cómo sé, pastor, que estoy llamando mal? Mira tu vida. Lo que vives es el fruto de pronto de tus palabras, de tus creencias, de tus actitudes, de tus creencias. Cada día, lo confiesas cada día. Y de repente me pasa esto. Y de repente me robo. Y de repente me engaño. Y de repente, y estás hablando. Por eso Job, ¿qué dijo? Lo que yo temía me ha sobrevenido. ¿Qué te viene? Lo que tú crees y lo que tú temes. Porque el temor, escúcheme, el temor no es un miedo, es un espíritu del diablo. La pobreza no es dinero, la pobreza es un espíritu de Satanás. ¿Escuchaste?